Hola a todos y buenos días. Buenos días, buenos días. Comencemos. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión 3 de las buenas prácticas de dispensación. Como saben, estos son cursos en vivo porque son cursos obligatorios. Esto se va a complementar muy bien con el curso que iniciamos ay, perdón, que es que ya se acabó este mes. El próximo 19, bueno, 19 o 21, estamos revisando la fecha, de noviembre, que se llama Humanización en los Servicios de Salud, con énfasis en servicios farmacéuticos. Esta noche en el jueves farmacéutico, cordialmente invitados, estaremos hablando sobre este importante curso con la persona que lo va a dictar. Estaremos hablando con Ruby Rodríguez, una enfermera que pues lleva bastantes años trabajando con el tema de la humanización en salud y a la que le pedimos, precisamente por su perfil, que nos construyera un curso con énfasis en servicios farmacéuticos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque resulta que siendo la farmacia el último punto de encuentro entre el sistema de salud y el paciente, pues es allí donde más debe estar el proceso de humanización. Y desafortunadamente no lo es. Ustedes mismos son usuarios de los sistemas de salud a través de los dispensarios o incluso a través de muchísimas droguerías en las cuales solamente importa el valor de venta. Hay muchas droguerías donde uno va por un medicamento que tenga poco valor, pero resulta que puede significar muchísimo para el tratamiento de las personas. Y a veces lo que hacen es alcanzarnos los frascos, que es también algo de lo que hace mucho el sistema de salud. Estos son los denominados alcanzafrascos, que consisten en personas que no entienden la función de la farmacia y terminan alcanzando frascos. Como lo hice en la primera parte de este curso, los invito a que ustedes analicen y verifiquen cuando entregan una jeringa de insulina, si realmente están entregando un dispositivo médico o si están aportando a la salud de las personas. Hoy hablaremos de un tema muy importante, que son los problemas relacionados con los medicamentos, que se dividen en dos de acuerdo a la norma. Recuerden que todo esto está normatizado, forma parte de las definiciones de la resolución 1403 del año 2007, y que habla de los problemas relacionados con los medicamentos y los problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Nosotros como responsables de la dispensación, o sea, las personas que debemos informar y orientar al usuario para el uso adecuado, pues tenemos que conocer muy bien esta terminología. Cualquier duda que tengan al respecto, igual su director técnico debe estar en condición de poderles explicar. Bueno, para comenzar, me ubico acá y comenzamos. Bueno, lo importante es entender básicamente que somos agentes sanitarios. Y como agentes sanitarios somos corresponsables con el tratamiento del paciente y su impacto en la comunidad. Esto, el ser agente sanitario me obliga a que tengo que cumplir no solamente con los requisitos básicos, que son infraestructura, dotación y recurso humano, sino principalmente tengo que aportar al paciente desde la educación para el uso adecuado de los medicamentos. Y para eso, pues, es importante que nosotros nos hagamos corresponsables, como dice la normativa, con el tratamiento. No es solamente entregar el producto, no es recomendar el producto, es básicamente ser corresponsables. Quiero que observen este video para que entremos un poquito en contexto de lo importante que es la farmacia para las personas. Los que acudimos por primera vez a las consultas de pacientes externos hace muchos años, llegábamos desesperanzados. Entonces aquella enfermedad era innombrable. Debíamos ocultarla y ocultarnos. Sin embargo, en aquellas consultas encontramos respuestas a muchos de nuestros miedos y preguntas. No es fácil asimilar que vas a estar en tratamiento toda tu vida,
que por esta misma puerta pasarás cientos de veces. Hay medicamentos de uso hospitalario que solo se dispensan en estas consultas de farmacia de hospital. Aunque en realidad estas consultas son mucho más que un simple lugar de dispensación. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Nada, ya estamos aquí otra vez. Pasa. ¿Qué tal? Encantado de verte. Me acaban de prescribir un cambio de tratamiento en la consulta de la doctora, pero allí va todo muy rápido y no pude preguntarle cómo me sentará. El farmacéutico me ofrece su apoyo, me orienta sobre la medicación que he de tomar, me dice que se coordinará con mi médica, que confíe en su equipo, que estará disponible siempre que lo necesite. Entonces me pregunta cómo me encuentro. Hablamos de lo que me preocupa del tratamiento, me explica los posibles efectos secundarios, vemos la forma de integrar la toma de mi rutina para que no olvide tomarla, y me ofrece recursos y un teléfono al que llamar siempre que surjan dudas. Muy importante que aunque tengas esas molestias sigas tomando la medicación. Normalmente esas molestias suelen ir desapareciendo con el tiempo y poco a poco lo vas integrando en tu día a día. De la consulta de pacientes externos del hospital, uno sale motivado, con la firme intención de querer seguir el tratamiento correctamente para que la terapia sea efectiva y yo me encuentre de la mejor manera posible. Ese lugar donde farmacia y paciente se encuentran es el punto de partida indispensable para la buena marcha de un tratamiento. Resalto la última frase. Ese lugar donde paciente y farmacéutico se encuentra es donde comienza un buen tratamiento. Eso es lo que debemos de hacer, esa es nuestra función. No es la venta, ya hemos esto aclarado muchísimas veces. Desde el 2018 recuerden que la droguería ya no vende productos farmacéuticos, no es su base, no es su base de acción. Su base de acción es sobre todo la educación, orientación al paciente. Recuerden, y siempre lo resalto muchísimo porque es importante, ojalá lo tengan por escrito en vista al público y vista al personal, allá donde ponen el aviso de dispensación, pongan esto. La farmacia cumple con 3 funciones principales. Primero, promover estilos de vida saludables. Segundo, uso adecuado de medicamentos. Tercero, adherencia a la terapia. Esto colóquenlo donde sea visible para que sea además entendible en la función de lo que hacemos. Bueno, eso que hacemos precisamente desde el punto de vista de las buenas prácticas de dispensación es lo siguiente. La atención farmacéutica. Desafortunadamente en Colombia, por una falta de conocimiento de las condiciones en que vivimos en el país, por una falta de conocimiento, pues la norma dice que la atención farmacéutica es una asistencia exclusiva del químico farmacéutico. Y esto digo que es una falla, porque es que resulta que el químico farmacéutico está en menos del 1% de las droguerías en Colombia. Él está en menos de unos 300 establecimientos. El regente de farmacia se encuentra aproximadamente en el 22-25%, digamos que él está en unos 10.000 establecimientos, pero el gran grueso, que son las droguerías y tiendas naturistas, no cuentan con químico farmacéutico ni regente de farmacia. Pero el director técnico sí está en la obligación de prestar este servicio. Por eso la norma establece que si bien la atención farmacéutica puede ser prestada como parte, como apoyo del regente de farmacia, lo que sí es posible es que el auxiliar en servicios farmacéuticos puede dar asistencia básica farmacéutica. Miren que la norma dice claramente auxiliar en servicios farmacéuticos, no enfermería, no expendedor de drogas, no vendedor. Debe ser una persona formada para esto. ¿Y cómo se hace? La norma, vuelvo y digo, pues dice que a las personas se les debe brindar al paciente que lo solicite, aunque debería ser obligatorio, pues información individual, personalizada, objetiva y oportuna sobre farmacoterapia que está recibiendo. Como no es posible hacerlo,
a todos, porque no hay químicos farmacéuticos, la norma diferencia claramente entre los problemas relacionados con los medicamentos con los problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Vamos con los problemas relacionados con los medicamentos. Un problema relacionado con medicamentos es cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia. O sea, en el problema relacionado con los medicamentos es porque está unido o se intuye que puede estar asociado, hay una sospecha de que puede estar asociado con el medicamento. Y ahí hablamos de 3 niveles. Los relacionados con la necesidad, los relacionados con la efectividad y los relacionados con la seguridad. Los relacionados con la necesidad son aquellos problemas en donde el problema de salud no es tratado. O sea, el paciente tiene un problema de salud, pero no recibe medicación que necesita. Ese es uno. O porque él utiliza un medicamento innecesario, que también lo aclara. El paciente sufre un problema de salud asociado al recibir un medicamento que no necesita. Este sí se da frecuentemente, principalmente por el tema de la automedicación irresponsable. La automedicación irresponsable es aquella en la cual el paciente, no consulta, no se asesora o del médico o del farmacéutico. Y aquí hago una aclaración con respecto a enfermería. Enfermería no es experta en medicamentos. Enfermería es experta en la atención en pacientes y lo que hace con los medicamentos tiene que ver a partir de una orden médica. En el caso de la farmacia, este concepto cambia, porque la farmacia, dice la norma, debe brindar información adecuada para el uso de los medicamentos. O sea, tiene un amplio gama de opciones para poder informarle al paciente. Por eso es que a veces me preguntan, ¿y enfermera puede hablar de medicamentos? En lo que le corresponde a su ámbito de aplicación. La farmacia es mucho más amplia en ese concepto. El otro tema son los temas relacionados con la efectividad. O sea, una efectividad puede ser que el paciente sufre un problema de salud asociado a la inefectividad del medicamento. O sea, no está funcionando el medicamento. Esto ocurre muchísimo con aquellos pacientes, y esto ya es un problema de uso, que tienen un medicamento pero que cambian la dosis o la frecuencia. O la primera es la inefectividad no cuantitativa o lo cuantitativa, que está asociado a la infradosificación. O sea, el paciente está tomando menos cantidad de medicamento del que le ordenó el médico. Y los problemas de seguridad, que son dos: los no cuantitativos, o sea, no está asociado precisamente al medicamento en cantidad, pero sí en el cuantitativo, cuando está el paciente sobredosificado. Ojo que la sobredosificación se presenta muchísimo en pacientes adultos mayores y sobre todo en pacientes pediátricos, porque en muchas ocasiones se cree que los medicamentos son seguros por ser pediátricos o por ser fitoterapéuticos o por ser homeopáticos, y eso no es cierto. El otro tema de los problemas relacionados con los medicamentos sí nos corresponde a nosotros, son nuestra responsabilidad, y son los problemas relacionados a causas prevenibles. Esas causas prevenibles están relacionadas con los PRUM. Y en esos PRUM, problemas relacionados con la utilización, con el uso de los medicamentos, tenemos varios elementos. Primero, que haya problemas relacionados en la prescripción, que haya en la dispensación, que haya en la administración, o que haya una falla en el suministro de medicamentos. Todos estos son problemas asociados al uso y son absolutamente prevenibles. ¿Por qué prevenibles? Porque el personal de farmacia debe estar formado, entrenado y actualizado para manejar los problemas relacionados con el uso. Esto tiene que ver mucho con la efectividad, la seguridad, la calidad de la información. Miren que más que el producto es calidad de la información y la educación necesaria para el uso correcto. Vamos a ver cuáles son. Primero, los problemas relacionados con el uso relativos a la prescripción, o sea, cuando el médico genera la orden médica.
Esos problemas pueden ser, primero, que la letra sea elegible, lo veo muchísimo en los grupos de WhatsApp donde estamos y el personal de droguería dice, ¿qué dice aquí? No, es que eso no está de adivinar. La norma dice exactamente, exclusivamente en el decreto 780 de 2016 que la letra debe ser legible. Si no lo es, no se puede dispensar. Si se dispensa un medicamento con letra ilegible en la fórmula, pasa a ser un error de dispensación. O porque se omite información en la prescripción médica. O un error también es porque el medicamento está prescrito a una dosis, frecuencia, pauta, vía y forma farmacéutica inadecuada. Por eso es tan importante que el personal que trabaja en droguería y en tiendas naturistas sepa muy bien qué es un medicamento, qué es el tipo de patología que trata, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia y sepa dónde consultar. ¿Por qué? Porque si se pasa por alto, y esto dice el decreto 780 del 2016, si usted pasa por alto un error de prescripción, pasa a ser un error de dispensación y es su responsabilidad. Por eso es que el personal debe formarse continuamente porque estamos trabajando con medicamentos. También puede ser un error de prescripción que se elija incorrectamente el medicamento, que posiblemente haya otra terapia más efectiva o más ajustadas a las características del paciente. Insisto mucho, la farmacia tiene una gran responsabilidad en la prescripción porque el decreto 780 del 2016 le da esa responsabilidad a la farmacia en ser el filtro anterior a la entrega de medicamentos. Otras tienen que ver con las interacciones. Desafortunadamente, el decreto 2200 dio una excepción a las personas que trabajan en lugares cuando el director técnico es un expendedor de drogas. Y es que ellos no está permitido, el personal que trabaja en la dispensación en esas droguerías, no les está permitido hablar de interacciones. Y esto sí es una falla gravísima de la norma, porque si no le hablamos de interacciones al paciente, él puede tener interacciones con otros elementos que no son necesariamente medicamentos, como por ejemplo el estilo de vida, los alimentos, los fitoterapéuticos. Hay que tener muchísimo cuidado en eso. Por eso nuestra recomendación de la Escuela Latinoamericana de Farmacia es que el personal que es técnico en farmacia pues continúe la regencia de farmacia para poder prestar un servicio profesional en la droguería. Algunos dicen que pues para eso tienen director técnico un expendedor de drogas, pero es que de acuerdo a la norma un expendedor de drogas no puede hacer actividades propias de la farmacia y la medicina. Si usted realmente quiere servir a su comunidad o usted quiere crecer profesionalmente y es técnico en farmacia, pues debe ser regente de farmacia, que es el ciclo siguiente. Y otro error relativo a la prescripción es la información e instrucciones incorrectas al paciente. Hay algunos problemas relativos a la prescripción también, como es la ausencia de prescripción. O sea, el médico no atiende al paciente, el paciente no va al médico. O un medicamento contraindicado prescrito y que está contraindicado. Aquí la farmacia vuelve y juega un papel muy importante. En la farmacia hospitalaria esto lo controlamos con algo que se llama la ficha farmacoterapéutica. Desafortunadamente las droguerías no la utilizan, pero sí debería de tener un sistema en el cual pueda hacer seguimiento a sus pacientes frecuentes, a sus pacientes crónicos, para saber en qué momento hay un problema con esa prescripción o el paciente no está debidamente monitoreado. Vamos con el tema el grueso de lo que nos interesa a nosotros, que es el tema de la dispensación, o sea, los problemas relacionados a la dispensación de medicamentos. Uno, el suministro de medicamentos equivocados. Puede ser que cambie el principio activo, cambie la concentración o la forma farmacéutica. Por eso existen unos controles internos antes de la dispensación, entre los cuales se encuentran los 3 momentos de lectura, que con eso cerramos este curso, los 5 correctos, pero también en el caso de concentración o forma farmacéutica diferente o algunos principios que puedan significar riesgo, se coloca la señalización PISI, parece igual, suena igual,
que todavía utilizan con el término de LASA. El LASA no es un término adecuado para hablar de estos medicamentos porque LASA es una definición en inglés. Para eso existe la definición en español que quiere decir medicamento PICI. PICI parece igual, suena igual. El suministro de un medicamento de una cantidad diferente a la indicada por el médico también es un error de dispensación. El suministro incompleto de la totalidad de los medicamentos, cuando las personas no les entregan todos los medicamentos o no pueden comprar todos los medicamentos. La creencia, y esto sí insisto mucho porque tiene mucho que ver con la labor que hacemos nosotros en la farmacia. Lo voy a resaltar porque esto es un tema que es complejísimo porque se sigue cometiendo en las droguerías, algunas con el tema de la venta. Y es la creencia de poder prescribir medicamentos irresponsablemente a los usuarios sin conocer en profundidad la patología presente, interacciones medicamentosas o condiciones fisiológicas del paciente. Esto, como digo, sigue siendo una costumbre en farmacia, no debería estar en la normativa, pero todavía la droguería, y lo digo porque he ido a comprar ibuprofeno 800 y me lo entregan sin fórmula médica, sabiendo que es un medicamento de fórmula médica. Hacemos con los estudiantes unos ejercicios sobre medicamentos de venta libre y me hablan de medicamentos de venta libre como el sildenafilo, como la píldora del día después, como la acitromicina. Eso indica que aún falta muchísimo profesionalismo en las droguerías y pues bueno, yo entiendo eso de que es un negocio, pero es que un negocio no se puede basar en la ilegalidad, porque eso de ser ilegal está en la norma. ¿Qué hacer? Siempre que me preguntan los empresarios, ¿qué hacemos? Pues refuerce medicamentos de venta libre, capacítese en medicamentos de venta libre, capacítese en información al paciente para utilizar bien los medicamentos. Recuerden que los afiliados aquí a la Escuela Latinoamericana de Farmacia, este mes comenzó el ciclo de formación desde España con Liceo de Farmacia y que ustedes pueden participar de esos cursos que son especializados en farmacia, son con farmacéuticos. Por fortuna, nuestro aliado en España logró conseguir una farmacéutica colombiana para que la normativa y la pronunciación, porque está en castellano, pues sea mucho más latina y sea mucho más entendible. Estamos trabajando con ellos ese tema y sin embargo, pues a partir del próximo año tendremos un diplomado grandísimo de 10 meses sobre farmacología aplicada en droguería. Tengan en cuenta estos datos porque esto les permite ser cada vez más y mejores profesionales. Otros errores de dispensación, el despacho de medicamentos sin la entrega de información, que esto es muy común, ya les dije, y se hace un ejercicio de eso. Lo hago en los eventos presenciales donde existo, reflexiono un momento con las personas sobre eso. Y tiene que ver cuando entregamos medicamentos o dispositivos médicos y no hablamos de ellos porque en muchas ocasiones, y esto es desafortunado decirlo, en muchas ocasiones pesa el valor económico, o sea, lo que me está comprando no justifica que yo dedique tiempo a su atención. El cambio de medicamento por otro, esto que ya saben que es ilegal, está prohibido, está en el decreto 780, y cambiar un medicamento por otro no solamente es cambiar de concentración, forma farmacéutica, sobre todo cambiar de marca. Cuando el médico ordena una marca, tiene sus razones para generar esa marca y nosotros tenemos que seguir por ética la indicación del médico. Si el paciente desea cambiar por un medicamento más económico, hay que revisar muy bien la forma, concentración, si es un genérico, si es una copia. Y de ser posible informarle de que debe informarle al médico que cambió la marca para que el médico sepa qué tipo de producto está consumiendo el paciente en la terapia. La tardanza en el despacho de medicamentos en los servicios intrahospitalarios, por fortuna esto está controlado gracias al trabajo que se hace entre los hospitales, la logística. Nosotros tenemos un diplomado en farmacia hospitalaria que se dicta el próximo año de manera presencial en la ciudad de Bogotá.
Bueno, medicamentos deteriorados, almacenamiento inadecuado que afecta las condiciones ambientales, y esto no es solamente problema de la farmacia, es sobre todo problema en la casa del paciente que almacene mal el medicamento. La monitorización incorrecta por falta de seguimiento al paciente, y en el caso de los pacientes ambulatorios, que son los que atienden la droguería y la tienda naturista, pues esa monitorización depende en gran medida del personal de farmacia, que debe estar atento con los pacientes crónicos que atiende. Recuerden que la farmacia debe garantizar la calidad de vida individual y colectivo. Información para la administración o la utilización de los medicamentos. Aquí hay unos problemas relativos a la administración, al uso. Recuerden que muchos medicamentos se administran directamente en las casas. Eso es el 90%, porque son muy pocos los pacientes que tienen administración directamente del hospital. Esos pacientes que tienen administración directamente del hospital se denominan hospitalización en casa. ¿Cuáles son los problemas relacionados a la administración? Primero, que se administre un medicamento incorrecto, o no se administre un medicamento no autorizado por el prescriptor, y aquí regreso nuevamente a vicios que tienen las droguerías, principalmente cuando inyecta mezclas que tienen antibióticos o que tienen corticosteroides y tienen AINES. Esto no está autorizado por el prescriptor. El servicio de inyectología, dice la norma, la persona debe presentar la fórmula médica. La administración de un medicamento, una dosis, frecuencia, pauta, forma farmacéutica o vía de administración inadecuada. Esto hay que educar al paciente para evitar esto. Asociaciones o mezclas incompatibles física o químicamente, y esto no se da solamente en inyectología, también se puede dar en vía oral. Por ejemplo, cuando un paciente va a consumir antibióticos y ha tomado previamente algún tipo de medicamento que recubra la mucosa gástrica, como es el ácido del hidróxido de aluminio, y posteriormente toman antibióticos. Esto hay que aclarárselo al paciente, y ustedes deben formarse para poder tener claro esta información. La manipulación inadecuada del medicamento: se diluye mal, se expone a temperaturas inadecuadas, humedad y luz desfavorable, muy común en la casa. Casi siempre nos centramos en el medicamento en la farmacia y se nos olvida que en la casa también hay que dar información para almacenamiento adecuado. Y pues no hay una monitorización correcta del medicamento. Con relativos al uso, o sea, lo que ya hacen las personas en la casa y lo que nosotros hacemos en muchos casos. Primero, la automedicación, autoprescripción, que puede llevar al consumo de medicamento inseguro. Esto ocurre principalmente por dos razones. Primero, porque la misma droguería hace la automedicación irresponsable al entregar medicamentos de venta bajo fórmula, sin la fórmula. O sea, esto ya es formulación por parte de la droguería. O porque las personas tienen el medicamento en la casa y se lo pasan al vecino, al familiar, al amigo, y se lo recomiendan. Aquí hay una autoprescripción irresponsable. Cuando el paciente rechaza el medicamento, o sea, el paciente no se lo toma, lo reclama, lo compra, pero no se lo toma, y esto es un abandono de terapia muy frecuente. Cuando hay intoxicación por uso de medicamentos inadecuados, o por aumento de dosis, o por pauta de dosificación, esto también suele ocurrir. Lo que pasa es que muchas de esas intoxicaciones no se reportan y no se hace un plan de farmacovigilancia efectivo. Lo que hacen las personas es que presentan vómito, presentan diarrea, lo asumen que es el medicamento y lo suspenden. Entonces aquí tenemos un problema relacionado al uso. Habría que ver si esos son casos de intoxicación por uso inadecuado. El incumplimiento, como dije, muchos pacientes no cumplen la terapia, o porque lo hacen parcial o totalmente. Ojo con esto. Esto se presenta mucho en pacientes con terapias crónicas, hipertensos, diabéticos, pacientes que tienen una patología que requiere medicamentos progresivos como los corticoides. Todos estos pacientes suelen tener incumplimiento, principalmente en algunas épocas del año. Ahora que llega diciembre, el incumplimiento es general debido al consumo de alcohol, y muchos pacientes no deberían de abandonar la terapia, pero abandonan la terapia para precisamente poder estar en las fiestas. Todos estos son problemas relacionados con el uso. ¿Cuál es nuestra función?
entender claramente todos estos problemas relacionados y poder tener una respuesta para esas necesidades. Recuerden que esto queda una grabación, tomen nota, comparta con sus compañeros, comparta con su equipo de trabajo si usted es el director técnico, y si es el director técnico, evalúe conocimientos sobre esto, evalúe a sus auxiliares para ver si es cierto que tienen claro cuáles son los problemas relacionados con el uso. También el cambio de dosificación que ocurre generalmente en algunos pacientes, principalmente los pacientes que se automedican en caso de dolor, o en los pacientes que se automedican en las insulinas, por ejemplo. Son muy dados que el paciente dice, no, yo me siento bien hoy, no me aplico insulina, o yo cambio la dosis o me aplico más o menos. Y que casi siempre lo pasamos por alto, pero es que es muy importante, los cambios en los estilos de vida y hábitos alimenticios que producen interacciones con el medicamento o modifican la absorción. Les invito a que además hagan cursos que tengan que ver con fitofarmacia. ¿Por qué con fitofarmacia? Porque muchos de los medicamentos que compran las personas en tiendas naturistas creen que no tiene nada que ver con la terapia que están tomando. Y cuando creen eso, pueden haber interacciones. Pero esto también afecta los estilos de vida y hábitos alimenticios. Por ejemplo, muchas personas que tienen problemas son diabéticos, hipertensos, principalmente diabéticos, y suspenden comidas. Las personas que tienen hábitos, que deben tener hábitos saludables para controlar el peso, se les indica que tienen que tener al menos 5 comidas al día, de las cuales 3 deben llevar frutas, el desayuno, las de las medias nueves y el algo, o sea, la de la tarde. Y 2 deben llevar proteína y verduras en más del 50% del plato, el desayuno y la cena. Hablando de cena, no después de las 7 de la noche. Estos son hábitos alimenticios. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas van y compran fitoterapéuticos y reemplazan una comida porque el que le entrega el fitoterapéutico o el suplemento dietario le dice que reemplace esa comida. Lo peor, muchos reemplazan esa comida con medicamentos que tienen psyllium. Si reemplaza una comida con un medicamento que tiene psyllium, lo que está buscando es eliminar nutrientes porque el psyllium aumenta el tránsito intestinal. No está comiendo y encima está acelerando el tránsito intestinal. Para eso es que estamos nosotros, para que hablemos con las personas sobre esto. En estilos de vida también la persona que deja de hacer deporte o hace deporte en extremo o toma mucha agua, todos estos son casos que nosotros debemos conocer y que debemos manejar como profesionales de farmacia. Bien, nosotros hicimos en el 2003 un ejercicio. Ese ejercicio consistió en montar en el municipio de Soacha, hace más de 20 años, montar una farmacia experimental con el apoyo de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, de donde soy egresado. Nosotros hicimos un trabajo que consistía en tener una oficina de farmacia que no está permitida en Colombia porque hay muchos vacíos legales. Y en esa oficina de farmacia, pues tener una orientación al paciente. Aclaro que para el 2005, para el 2003, era permitido la toma de tensión arterial y la glucometría, eso no estaba normatizado. Después del 2005, pues apareció. Esto que les voy a mostrar, que es parte de un video de Señal Colombia que nos hizo un documental en el 2005, se proyectó en el 2005. En ese documental, pues Señal Colombia nos observó cómo funcionaba una oficina de farmacia. Estamos hablando de un barrio que en ese momento era estrato 1 o 2 en el municipio de Soacha, cerca a un centro médico. Los médicos nos colaboraban mucho con remitirnos pacientes que pudiéramos hacer seguimiento. Aquí hicimos los primeros seguimientos. En el 2025 tendremos una farmacia similar ya para Unisalud, para hacer el sitio de práctica de Unisalud, y esa farmacia que vamos a tener en el 2025, pues va a tener elementos propios de una oficina de farmacia. Esto es algo que yo invito a que participen y hagan diferente. En Colombia ya se están haciendo las primeras, pero desafortunadamente no llegan a la población más vulnerable. Se encuentran principalmente en cadenas internacionales donde el nivel de
de los usuarios, pues no es propiamente para este tipo de actividades, porque esto tiene que estar muy orientado hacia la comunidad. Les voy a compartir el video. El siguiente programa es apto para toda la familia. Farmacia Regente, la transformación de la droguería a un verdadero servicio social. Las droguerías son el punto clave de cualquier barrio. Allí se encuentran las soluciones de emergencia para cualquier problema de salud. Y en muchas ocasiones quien atiende se convierte en consejero y médico sin tener definidos los límites de su oficio. Las droguerías comunes que conocemos tienen muy claro que la venta de medicamentos es su único objetivo, sin pensar muy bien en el cliente. Pero, ¿y dónde está el paciente? En Soacha, hace unos años, se estableció la primera oficina de Farmacia Regente, conocida en Bogotá. Su creador es un egresado de la UNAD, que con su experiencia como antiguo droguista, decidió cambiar el rumbo de las cosas y se formó como regente de farmacia para prestar un verdadero servicio a quienes lo visitan como pacientes. Yo ideo. Yo estudié en la UNAD porque vi la necesidad de profesionalizar. Durante mucho tiempo fui vendedor normal de droguería, empírico que podríamos llamar. Y se hacía lo típico de una droguería, se formulaba, porque eso es algo que todavía existe. Trabajé en varios sitios y en alguna oportunidad pues vi algún anuncio de la universidad y farmacia, entonces me acerqué a la universidad. En ese entonces se denominaba Unisur, después pasó a llamarse UNAD. Cuando ingresamos éramos muy pocos, no teníamos un punto de referencia, no conocíamos otros regentes, la carrera estaba manejada mucho por químicos, entonces tampoco se tenía muy clara la noción de qué era lo que se iba a hacer, pero igual era como la necesidad de profesionalizarse. Yo conocí esta farmacia porque vivo en el sector, aquí a unas pocas cuadras, y la primera impresión fue obviamente las instalaciones, ¿no? Ver una distribución de toda la planta física muy diferente a las droguerías tradicionales, y el aviso, ¿no? El aviso me llamó poderosamente la atención, uno que maneja la parte publicitaria, el aviso fue algo que me llamó y me motivó. Y ya cuando conocí el proceso como tal, la atención personalizada me gustó bastante, el seguimiento a cada uno de los pacientes fue un factor fundamental. Nosotros en familia hemos sido beneficiados por esta atención. ¿De qué manera? Por ejemplo, mi mamá tenía un problema de hongos en las uñas y ella como tal vino al seguimiento que se hace a los pacientes y gracias a Dios en este momento ya no tiene ningún problema de ese tipo. Y así veo constantemente que llegan muchas personas y reciben estos beneficios de los profesionales en regencia de farmacia, del doctor González y del doctor Barrantes en esa área, y como tal, después de uno las caras de la satisfacción porque han sido totalmente restaurados en su salud. La oficina de farmacia, que nosotros denominamos acá Farmacia Regente, es una alternativa a las actuales formas de manejar el medicamento. Es colocar como eje central el farmacéutico y su conocimiento en servicio de la comunidad. ¿Qué es la diferencia de las otras droguerías? Usualmente las droguerías se enfocan por el campo netamente económico.
yo vendo, tengo descuentos, tengo velocidad. Nosotros lo hacemos como lo que debe ser, una farmacia asistencial, basada en lo que sabe un regente de farmacia, sus conocimientos aplicados a la comunidad, y es orientado al manejo básico del medicamento, a la dosificación, al cumplimiento de la dosis, y ante todo que sea consciente de que tiene que cambiar su forma de vida para poder cambiar sus hábitos y que el tratamiento farmacológico cumpla con lo que tiene que hacer. Es un apoyo al trabajo del médico. En ningún momento estamos reemplazando el trabajo, tan solo hacemos nuestro trabajo como farmacéuticos y es el apoyo al tratamiento. Es precisamente ese apoyo al tratamiento médico lo que hace especial esta farmacia Regente. Allí Fabio Alberto González, egresado de la UNAD, tiene una base de datos con una ficha de cada uno de los pacientes que lo visitan. Les hace un seguimiento de su peso, presión, glucometría, además de consignar cada uno de los medicamentos ordenados por su médico y los grados de mejoría de cada paciente, lo que en últimas apuesta a un verdadero sentido de cultura sanitaria en beneficio de la localidad. Cultura sanitaria se toma como la educación que debe tener un paciente frente a su enfermedad, frente a su tratamiento, incluso frente a la vida misma. Cuando un paciente está enfermo, usualmente tiende a abandonar muchos de sus hábitos normales, deja, no sé, hacer ejercicio, de pronto toma una actitud distinta frente a la enfermedad dependiendo del tipo de enfermedad. Lo que trata la cultura sanitaria desde la farmacia es precisamente educar al paciente en tres aspectos fundamentales. Uno, el aspecto que tiene que ver con sus hábitos de vida y cómo esos hábitos de vida de alguna manera influyen en eso. Por ejemplo, el sobrepeso. Cómo el sobrepeso hace que no pueda controlar algunos hábitos. Eso va a traer otros problemas de salud. Si el paciente está tratado con medicamentos, pues el otro paso es enseñarle que esos medicamentos forman parte de una terapia, pero que no son la cura como tal. Es apenas un medio que el médico utiliza para mejorar un estado de salud. Entonces es necesario también educarlo en la parte que tiene que ver con el medicamento. Yo conocí la farmacia hace 3 años y para mí ha sido pues muy excelente, todo muy bueno, porque pues uno se siente enfermo y ya lo llama o les dice que se puede tomar o tal cosa. Pues es que lo que pasa es que yo sí necesito una droga más, pues muy, porque lo que sufro diabetes, soy hipertensa, y entonces él nos ha mandado drogas que nos han aprovechado mucho. Ella desde que ha ido allá todo ha salido muy excelente, don Fabio es una elegancia para toda la familia. Yo también me he visto enferma y ella cuidó a él y todo, pues bien, mis hijos, mi esposo, el suegro, mis cuñados, todos hemos acudido a esa farmacia y todo nos ha salido muy bien. Que si el paciente no confía en el medicamento, si no confía en el médico, si no confía en la farmacia, pues abandona la terapia. Y el abandono de la terapia trae problemas como la resistencia bacteriana, como problemas adicionales a la enfermedad que ya tenía y cosas así asociadas. Entonces lo que se trata de la cultura sanitaria es que el paciente se vaya de la farmacia con sus medicamentos, pero consciente de que esos medicamentos apenas son una parte del proceso. Y romper de una vez el esquema que se tiene, que es que esas tabletas me van a curar. Tan solo me curo yo cuando mejoro mi actitud frente a la enfermedad. Farmacia Regente fue un proyecto interesante que tuvimos hasta el 2018. Pues rompe muchos de los mitos que hay alrededor de eso y principalmente el hecho de poder tener un lugar para atender a las personas que no sea un mostrador, que sea independiente, que se dedique a educación al paciente. Como pueden ver en el video, bastantes años han pasado, pero teníamos una base especializada, teníamos una base de datos, no existía todavía el internet al nivel que está hoy. Por eso este año decidimos volver a incursionar en un modelo de farmacia basado en el usuario, basado en
en los espacios. Vamos a tener una farmacia en Teusaquillo, precisamente que tenga modalidad de farmacia y donde la función sea básicamente educar al paciente. Pero esto es algo que toca hacer en todo tipo de farmacia, esto toca hacer en todos los lugares. Por eso, pues nosotros venimos promoviendo, y gracias al convenio que se logró entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Unisalud, que las personas que son técnicos en farmacia puedan continuar la regencia de farmacia con beneficios para poder que se vuelvan profesionales. Esto no acaba con ser técnico en farmacia, esto no es suficiente con ser expendedor de medicamentos o de drogas, que es el término que da la norma. Para esto hay que volverse profesional, y pues bueno, esto es una invitación a hacerlo. En ese número que aparece en pantalla ustedes pueden consultar para aplicar al programa de regencia de farmacia en los convenios que hay con la Autónoma de Bucaramanga. En el caso de los egresados de Unisalud, porque se les valida un semestre en la formación y bueno, tienen unos descuentos especiales. La próxima semana haremos el cierre, hablaremos de los 3 momentos de lectura, los 5 correctos, de los riesgos que se pueden asumir, cómo hay que hablar con el paciente, qué es la información que debo darle, por qué debo darle esa información. Bien, los esperamos entonces para el cierre, y hoy los esperamos a las 7 de la noche para hablar de el curso. Permítanme a ver si tengo aquí ya la imagen de el curso de esta noche. Tenemos en jueves farmacéutico humanización. Permítanme, voy a compartirles la promoción.